De la mañana decíamos, bueno, Milei estuvo muy activo en Twitter también estos días, bastante enfurecido nuevamente con muchísimos periodistas a los que atacó, señaló y demás. Y si uno sigue también, porque es una forma por ahí de ver cuál es la agenda que ponen los políticos, si vos seguís lo que pasó en la cuenta de Twitter de Jorge Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la gran mayoría de los últimos tweets están todos dedicados al mismo tema, que es: se acabó esto de regalarle vivienda a los pobres, ahora la clase media relegada, que son los que hacen las cosas bien y nunca nadie le da nada. Ahora esto, me voy a ocupar de eso. No hay ninguna política que haya anunciado que tenga que ver con ocuparse de la clase media, pero está muy presente en su discurso y muy deliberadamente. Quiero decir, si vos ves su cuenta oficial, te das cuenta que esto evidentemente es una estrategia. Además, imagino que con consultores políticos y demás, cree que es un discurso que le representa votos en un contexto en el que la tiene difícil la valoración de su gestión. Pero en ese contexto, escuchemos una de las cosas que retuiteó bastantes veces en su propia cuenta Jorge Macri. ¿Tenés el audio, Leito? Esto es una reunión con vecinos, pero ya lo había dicho en medio. Creo que lo que hicimos en las villas fracasó. Gastamos un montón de plata. Con esa plata le hubiéramos dado el 20 o el 30% que necesita la clase media para ingresar en un crédito y pagar una cuota igual a la del alquiler. Y hubiéramos llegado a 5 veces más población que las que llegamos a las villas. Y encima las villas siguieron agregándose. Entonces, para mí ahí hay una injusticia con la clase media, que como es silenciosa y educada y no marcha y no se queja, se la bancó. Yo no voy a regalar más vivienda en las villas. Es silenciosa y educada, entonces se la banco. Hay una idea de ciudadanía un poco chiquita, ¿no? Se supone que uno ejerce sus derechos y reclama y es parte de algo deseable, pero la idea de que es silenciosa y educada. Entonces, el pobre es maleducado por contraposición. La otra vez había dicho el que hace las cosas bien, hace las cosas mal. Alguien que labura en un empleo precarizado, limpiando casas, o de empleado de la construcción todos los días, se levanta a las 5 de la mañana y con mucho esfuerzo hacen las cosas mal. Pues la diferencia entre una cosa y otra, el nivel de empleo en el barrio o zona urbanizada y no urbanizada, hay unos informes de ASIC, de Techo y demás, es prácticamente el mismo. ¿Cuál es la diferencia respecto del empleo en las zonas urbanizadas y no urbanizadas? Es mucho mayor la incidencia del empleo informal y por lo tanto peor pago y más precarizado en los barrios populares que en la ciudad urbanizada. Adicionalmente, te cuesta mucho más en sectores populares acceder al alquiler en las zonas urbanizadas porque no tenés quien te dé una ¿cómo se llama? Un crédito. Una garantía. Entonces, y además no es cierto esta idea de que lo que le das a uno le quitas al otro. Porque tiene un montón de alternativas dentro de la partida presupuestaria para hacer simultáneamente cosas. No está proponiendo nada, pues no es que estaba anunciando una medida para la clase media. Y aparte la contracara uno podría decir, bueno, entonces si va a hacer algo para la clase media... Que lo anuncie. Además ¿qué va a hacer? ¿Qué dice que va a hacer para esos sectores humildes que van a seguir estando en la ciudad? No, bueno, pero lo pone como que le hayan sacado. No propone nada para ninguno de los dos tampoco. Juan Maquieira es director ejecutivo de la ONG Techo Argentina, que hizo justamente el informe del cual acabo de mencionar algunos datos. Y Juan además fue justamente titular del Instituto de la Vivienda de la ciudad con Horacio Rodríguez Larreta, que un poco esto tiene todo un trasfondo político, que es Macri diciendo no voy a hacer más lo que hizo Rodríguez Larreta, porque la crítica es puntual a la gestión de Larreta. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la comunicación. A ver, ¿qué hicieron en los barrios? Porque además, porque una de las críticas a los que sí son favorables a la urbanización y la integración es que habían hecho poquito y concentrado en pocos barrios populares. ¿Cuál es el ataque de Jorge Macri a la gestión de Larreta y lo que ustedes hicieron en algunos barrios? Yo creo que lo primero que hay que hacer es parte de lo que acaban de hacer ustedes, que es comprender y acompañar el enojo de la clase media con respecto a la política habitacional en la ciudad de Buenos Aires. Hoy, efectivamente, alquilar un departamento para una familia de clase media o para un joven que se quiere ir de la casa de sus viejos es una misión imposible, es entrar en los juegos del hambre compitiendo porque los dueños y las inmobiliarias ponen a los inquilinos a competir a ver quién tiene el mejor departamento para poner en garantía, cuando lo que no tiene un inquilino es justamente un departamento para poner en garantía. Ni hablar si alguien quiere cumplir el sueño de la casa propia. Eso es absolutamente inexistente como posibilidad para la clase media hoy en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, como bien decían también, la responsabilidad de eso no es de los vecinos y vecinas
de los barrios populares. Quien vive hoy en un barrio popular en la ciudad de Buenos Aires es la niñera de muchos de los que nos están escuchando hoy seguramente. Son los albañiles que construyeron los departamentos donde vive la clase media y la clase alta de la ciudad de Buenos Aires. Es el personal que limpia las viviendas de la clase media y de la clase alta. Entonces, poner en ellos la culpa de la falta de solución habitacional para la clase media, yo creo que es realmente negativo y malo para la ciudad de Buenos Aires. Lo que tiene que hacer el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es no solamente, como bien decían, proponer algo, sino hacer. Porque las cosas no se transforman con propuestas y discursos lindos, se transforman con políticas públicas bien concretas y que transformen. Y lo que nosotros hicimos en términos de integración social y urbana en la ciudad de Buenos Aires fue trabajar en más de la mitad de los barrios, en cantidad de personas, sobre todo, impactamos en 150.000 vecinos de la ciudad de Buenos Aires, tendiendo cloacas, llevando agua potable, conectando la electricidad y construyendo viviendas nuevas para poder demoler parte del barrio. Otra cosa que también se olvida el jefe de gobierno, si uno va a Fraga, por ejemplo, está muy cerca de donde están ustedes en la radio Acá en ahora, el Chacarita. barrio que está en Chacarita. Hoy hay menos pisadas de villa de la que la había cuando llegamos al gobierno. La mitad de la villa no existe más. Para el que quiera que haya menos villa en la ciudad de Buenos Aires, hoy ahí hay una plaza, hay una cancha de fútbol, hay un centro de salud y hay una serie de viviendas nuevas por las cuales los vecinos y vecinas cuyas casas tuvimos que demoler para que la ciudad fuera más segura, fuera más limpia, fuera una ciudad más verde, porque todo eso es lo que se hizo ahí en Fraga y en los otros barrios, se mudaron a esas viviendas, pagan por esas viviendas con créditos y además empiezan a pagar los servicios. Porque otra cosa que sí es efectivamente injusto, que es en la ciudad de Buenos Aires, quien vive en un barrio popular no paga hoy por los servicios y no tiene conexión a los servicios. Sí, ¿Sabés qué quieren hacer los vecinos de los barrios? Pagar. Sí, claro los que quieren servicios. pagar porque al no ser clientes, tampoco lo primero que cortan cuando no hay suficiente generación son esos barrios. Entonces, pero la idea de que lo tienen gratis también es falso. Y lo más falso. paradójico de todo esto es que a mí me parece re perverso pensarlo desde generar un enojo de que alguien te quitó algo, ¿no? Como decimos, ¿no? En un país con la inflación de este país, el acceso al crédito es imposible, hay cada vez más inquilinización, hay poca política de construcción de viviendas. Entonces, uno de los problemas grandes de tener son los pibes que no se pueden ir de la casa de los padres, entre otras cosas, o cuánto pesa tanto más el alquiler en los gastos familiares de no solamente de la clase media, los barrios populares también aumentó mucho el peso del alquiler, que no sale 5.000 pesos, como dice el otro día Juli Rofa, hacía un relevamiento, una pieza, 2 piezas son más de 100.000, con 400.000 de salario mínimo, 100.000 pesos una pieza en un barrio popular sin servicios. Entonces, pero además vos mirás las partidas y decís, ¿qué podés hacer por la clase media? Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero por ejemplo, la partida vinculada a dar ayuda para alquileres, que es la que más va a clase media, que no tiene ¿cómo se llaman? Las garantías, cayó un 7% en términos reales con Jorge Macri. Ahí, a mí no me gusta hacer defensa de lo que hicimos, porque lo que hicimos está ahí para ser visto. Pero la ciudad de Buenos Aires le dedicaba 400% más que lo que le dedica ahora a hacer política de vivienda en general. Y durante nuestro momento en la ciudad de Buenos Aires se construyó la Villa Olímpica, que es para la clase media, son más de 1.000 departamentos, donde además, ¿sabés quién vive, María? La Villa Olímpica es el primer caso en democracia en Argentina de integrar vecinos de clase media y vecinos de barrios populares. El 80% son vecinos de clase media, el 20% vecinos de la Villa 20, que está muy cerquita de la Villa Olímpica. Si vas hoy, es un barrio ejemplo en la ciudad de Buenos Aires. Se construyeron, además de esas 1.000 viviendas, casi 3.000 viviendas entre Estación Sá y Estación Buenos Aires, trabajando con el gobierno nacional, que tuvimos que trabajar primero con el gobierno nacional que había dejado Cristina Kirchner en su gobierno, después con el gobierno de Macri, trabajamos bien, terminamos esas viviendas, está viviendo la clase media. Prohibimos a las inmobiliarias cobrarle comisión inmobiliaria a los inquilinos, lo cual les aumentaba muchísimo el punto de entrada. En aquel momento sacamos decenas de miles de créditos hipotecarios. Bueno, todo eso lo puede hacer Jorge Macri hoy si tiene la voluntad política de hacerlo, pero sobre todo lo grave de lo que está pasando ahora, porque puede haber diferencia con lo que hicimos, es válido que quiera cambiar cosas. Yo tengo un montón de críticas, no tengo problema en contarlas de los errores que cometimos y cosas que yo cambiaría con respecto a lo que habíamos hecho. Acá no estamos hablando de que nadie es perfecto. Ahora, hacer enojar a la clase media o canalizar el enojo de la clase media hacia los pobres, a mí sí me parece de un nivel de impotencia y de incapacidad extraordinario. Porque, como vos bien decías, la clase media la está pasando realmente mal en este momento
de la Argentina. Muy Y apretada. alquilar y comprar es un quilombo en la ciudad. Ahora, eso es responsabilidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, pongamos arriba de la mesa con qué propuestas quieren trabajar y trabajémoslo, pero no le echen la culpa a quienes además sostienen mucho de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. De nuevo, los vecinos de los barrios populares son los vecinos que levantan las casas donde después van a Sí, vivir. pero además, Juan, la los mayoría vecinos de los barrios populares. populares siguen en condiciones desastrosas, o sea, la 1-11-14, o sea, no es que hubo una política que Absolutamente. transformó realmente No. los barrios populares en la ciudad de Buenos Aires. Hubo algunas transformaciones importantes de empezar a pensar eso con un criterio de integración, pero la verdad que fue muy acotado lo que hubo, tampoco Y- es que... pero bueno. O sea, si vos lo mirás No. comparativo a otros gobiernos de ciudades Sí. de Latinoamérica, fue la política más ambiciosa en Latinoamérica. Pero no es suficiente. La mitad, como yo te decía, solo llegó a 150.000. Bueno, hay 150.000 más. Vos recién nombrabas la 1114, Sí. donde, por ejemplo, es una de las cosas que a mí me quedó como dolor porque no pudimos avanzar. La 2124, que es la villa más grande de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros solo pudimos mudar a toda la gente que estaba contra el Riachuelo, en el peor lugar de la ciudad de Buenos Sí. Aires para vivir, pero no pudimos avanzar con el resto A mí del lo barrio. que me Definitivamente. apena de todo esto es que me imagino a alguien sentado frente a un consultor político, ¿viste? Y en este dice, bueno, te conviene esto, hablarle así a la clase media, y es alguien, ¿viste? Movilizado por, alguien... Pero María, sí, la cuenta que Bien. están sacando es, los algoritmos hoy garpan exacto, si vos construís sobre el odio y el enojo. exacto. ¿Quién está enojado hoy? La clase media. Perfecto. ¿Cuál es el chivo expiatorio? Los pobres. Hagámoslo pelear. Ahora, yo espero más de la política. La política no tiene que estar Bueno, para además que se levantar- haga cargo de lo de sí mismo, ¿no? Pero bueno, Juan Pero Maquieira, además- sí. Te dejo que me No levantar toque a la muros. tanda. Pero Vaya, vamos vaya. a seguir charlándolo. Juan es director ejecutivo de la ONG Techo Argentino, que además le recomiendo porque hizo un informe sobre esto que con datos permite pensar un poco el problema estructural, que es urgente, es un tema clave, al que hay que aportar soluciones y que no pasen por alentar un odio que además es inconducente para aportar soluciones, más allá que me parece éticamente reprochable. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Hasta luego. Somos la radio que ves en YouTube. Búscanos como Urbana Play FM. Te suscribís y nos encontramos en el chat. Activá las notificaciones y recibís todas las novedades. Con lo mejor de Urbana Play On Demand. Urbana Play en YouTube. Estamos en vivo en todo el mundo. Amiga, ¿almorzamos en Tom? ¿Vamos por una ensaladita o asado? Terraza en Tom. ¿Vinito o limonada? Terraza en Tom. Bueno, ¿a dónde vamos? El lugar donde encontrás todo y más. Terraza, siempre terraza en Tom. Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom. Llévate mucho más para contar. Divididos en el Movistar Arena, 26 de marzo y 9 de mayo. La Planadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. Social Lunch es el servicio de viandas corporativas